Ya, a ver, en principio, por eso comentaba en el ejemplo anterior, las áreas, de acuerdo al Decreto Supremo 043 del 2006, de la PCM, Secretaría de Gestión Pública, las áreas son la unidad, o sea, del concepto órgano más unidad orgánica. Cuando usted se quiere referir a la gerencia de administración y a la subgerencia logística, una es órgano y el otro es unidad orgánica. Pero cuando quiere referirse a las dos, usted dice las áreas. Está hablando de órgano y de unidad orgánica, ¿de acuerdo? No se puede debajo de este nivel colocar áreas, estaría totalmente mal diseñado. Aquí es dirección general y direcciones, o es gerencias y subgerencias. El concepto de área es una integralidad. Las áreas son las direcciones generales más las direcciones. Las áreas son las gerencias más las subgerencias. ¿Ya? Encuentra de todo. ¿Ya? Encuentra barbaridades que no han recibido esta clase de diseño organizacional. ¿Ya? Estoy hablando de un punto de modelo. Veamos a ver. Está bien, la inquietud también es correcta. ¿Ya? Ahora bien, es importante que nosotros podamos conocer, antes de entrar a los principios rectores del diseño organizacional, los tres tipos de jerarquía. O sea, acá dice la relación de tipo jerárquica. Las estructuras orgánicas tienen tres tipos de relación. Una que es jerárquica, que la voy a explicar en un momento acá, la otra que es de carácter funcional y la otra que es de carácter administrativo. Entonces, cuando uno diseña estructura, tiene que saber que existen tres tipos de relación: la de tipo jerárquica, la de tipo funcional y la de tipo administrativo. ¿Ya? A ver, ¿cómo vamos a entender la primera? La relación de tipo jerárquica establece la dependencia directa y es de uno a varios y garantiza la unidad de mando. Oye, mira, a ver, aquí está la gerencia de administración, acá está, o la gerencia de planeamiento y presupuesto, ¿ya? Gerencia de planeamiento y presupuesto. Y acá está la subgerencia de presupuesto y la subgerencia de planificación. Entonces, estas dos subgerencias o dos direcciones tienen una jerarquía. ¿Cuál es su jerarquía? La gerencia de planificación y presupuesto o la dirección general de planificación y presupuesto. O sea, el primer tipo de relación en una estructura es de tipo jerárquico, establece una dependencia, una unidad de mando. Estos subgerentes tienen una unidad de mando que es el gerente. Estos directores tienen una unidad de mando que es el director general. ¿De acuerdo? Ok. Lo único que se grafica en estructuras organizacionales es la relación de tipo jerárquico. Lo único que se grafica en las estructuras organizacionales es la relación de tipo jerárquico. Caramba, muy bien. Ya, vamos a ver en qué consiste la relación de tipo funcional. ¿Ah? ¿Y cuál es la? Ya entendí lo jerárquico, ¿no? Unidad de mando en general. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la relación de tipo funcional? Acá dice, fíjate, establece el concepto de dependencia técnica entre los órganos y los entes rectores. A ver, vamos a conversar de los órganos. Hay un órgano que asume la defensa judicial del Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese órgano? Se llama la Procuraduría Pública, ¿no? Y ahí existe también un tema de reforma, porque, por ejemplo, algunos dicen, oye, ¿cómo es posible? A ver, ¿las municipalidades distritales tienen procurador? Sí. ¿Las provinciales tienen procurador? Sí, también. ¿Los gobiernos regionales tienen procurador público? Claro. Y esos procuradores son parte de la alta dirección, al igual que el secretario general, el gerente general. ¿Ok? Ya, y al igual que el jefe del órgano de control institucional. Muy bien. Ahora fíjate, los organismos públicos especializados y los organismos públicos ejecutores. Recuerda que eso ya les he conversado en las conferencias anteriores. Si no están escuchando la conferencia en YouTube, ¿no? Ahí hay 35 conferencias mías en YouTube. Si no, no voy a poder avanzar. Usted tiene que estar estudiando todos los días, tiene que estar escuchándome todos los días. Si no, como que me voy retrasando en el tema, ¿no? Fíjate, a ver, en Procuraduría, te comentaba, ¿no? Los organismos públicos, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, indica que los organismos públicos que antes se llamaban descentralizados, hoy se clasifican en organismos públicos ejecutores y en organismos públicos de alta especialización. Los organismos públicos de alta especialización
son los rectores de los sistemas administrativos. Ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Ya. A ver, esos organismos públicos, tanto ejecutores como especializados, ¿tienen procuradores? No. Por ejemplo, a ver, CEPLAN, que es un organismo público de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Centro Nacional de Planificación Estratégica, Servir, que es el órgano rector de los recursos humanos, que es un organismo público especializado en la PCM, ellos no tienen procurador. El despacho presidencial, que es un organismo público ejecutor, no tiene tampoco procurador. ¿Quién es su procurador? El procurador es el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Me entienden? Sin embargo, hay municipalidades pequeñísimas, de las 1836 que hay, que sí tienen procurador. Entonces, oye, pero si un órgano rector, o sea, de la trascendencia, de la magnitud, de la importancia como CEPLAN y Servir, no tienen procuradores, ¿por qué una municipalidad distrital que mueve un presupuesto de vamos a decir, de 2 millones o de 1 millón, va a tener procurador público? Ese es un tema que tenemos que resolver, ¿no es cierto? El criterio para el concepto de tener o no una procuraduría es, a mi forma de entender, el primero es el manejo presupuestal. El segundo es la cantidad de personal que tiene, obviamente, esa entidad pública. El tercero es, obviamente, las competencias constitucionales y las competencias de marco jurídico, ¿ok? Que le dan la trascendencia, la importancia, la magnitud a esa institución. Ahora bien, los procuradores tienen una designación. ¿Quién designa al procurador? ¿Ah? ¿Quién designa al procurador y al procurador adjunto? ¿Quién lo designa? No, el pliego no lo designa, ¿no? El titular del pliego tampoco, pero sí puede proponerlo al Ministerio de Justicia, ¿correcto? Y ahí existe un Consejo Nacional de Defensa del Estado, que es el que formula la propuesta final al ministro de Justicia para que sea el ministro quien designa a los procuradores para los diferentes pliegos, ¿eh? Pero hay un requisito. Antes era 15 años de ser profesional y colegiado y habilitado como abogado. Ahora la normativa última la ha variado a 12 años, ¿ok? Y 8 años para el procurador adjunto. Antes era 15 y 12, ahora es 12 y 8, ¿de acuerdo? Y la designación viene por el Consejo Nacional de Defensa del Estado. Ya, muy bien, esa procuraduría existe acá, ¿ya? Existe por aquí, ¿correcto? Ya, entonces bien, en esa línea, la dependencia de carácter funcional, fíjate, atiende a alguno, ahí ve uno que está con la boquita abierta, ¿no es cierto? En señal de que está atendiendo mucho, se está quedando dormido, ¿ya? A ver, veamos, atiéndame en esa línea, ¿ya? ¿Por qué usted dice dependencia funcional? Porque hay órganos rectores, si tú recuerdas la conferencia, yo te dije, la administración pública se basa en los sistemas administrativos y en los sistemas funcionales. ¿Quiénes son los sistemas funcionales? Yo te recuerdas, te dije, los sistemas administrativos tienen como propósito, tienen como finalidad, ¿no? ¿Cuál es? El de resguardar, el de garantizar el adecuado uso de los recursos del Estado. ¿Recuerdan? Ese es el propósito de los sistemas administrativos. Garantizar, resguardar el adecuado uso de los recursos del Estado. Ese es el propósito de los sistemas administrativos. ¿Y cuál es el propósito de los sistemas funcionales? Dar cumplimiento a las políticas públicas, estatales, de gobierno, sectoriales, regionales, localizadas. Eso hemos conversado, ¿verdad? Ya, ahora bien, tanto los sistemas administrativos como los sistemas funcionales tienen cabeza de sistema. ¿Quiénes son los entes rectores de los sistemas funcionales? El ministerio. Por ejemplo, ¿quién es el ente rector del sistema funcional de la justicia en el Estado? El Ministerio de Justicia. Y los órganos rectores de los sistemas funcionales, entiéndase bien, amigos, establecen normativa. ¿Ya? ¿Qué cosa dice usted? Normativa, o sea, normas, procedimientos, directivas, manuales, reglamentos, leyes en general. Los órganos rectores de los sistemas funcionales, en el tema educación, en el tema salud, en el tema energía y minas, en el tema producción, en general los ministerios, ustedes están viendo el peruano, producen leyes, las reglamentan, producen normas, producen procedimientos, directivas, instructivos en general, ¿no es cierto? Y los órganos que están en las estructuras orgánicas,
los órganos que están en las estructuras orgánicas de sus trabajos, de sus pliegos, tienen dependencia funcional con el órgano rector del sistema funcional. A ver, ¿quién es el órgano? A ver, la Procuraduría tiene dependencia funcional ¿con quién? ¿Con quién? Con el Ministerio de Justicia. Ya. Cuando yo te digo, a ver, la Gerencia de Planificación y Presupuesto tiene dependencia jerárquica ¿con quién? Con la Secretaría General en algunos casos, y en otros casos con la Gerencia General, dependiendo cómo esté diseñada la estructura. Pero reitero, la Gerencia de Planificación y Presupuesto tiene dependencia funcional que no se grafica en estructura ¿con quién? Con CEPLAN para el tema de planeamiento, porque CEPLAN es el que va a establecer normas, metodologías en general. Con la Dirección General de Presupuesto Público para el tema de presupuesto, ¿no es cierto? Ya, con la Secretaría de Gestión Pública tiene dependencia funcional para el tema de racionalización y de modernización del Estado, dependencia funcional, ¿no es cierto? Ya, pero como hay una sugerencia estadística, en el tema de estadística, tiene dependencia funcional ¿con quién? Con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto? Ya, y como también esa gerencia de planificación y presupuesto tiene que ver tema de cooperación técnica y financiera, nacional, internacional, pública y privada, tiene dependencia funcional ¿con quién? ¿Quién me dice? Con la Agencia Peruana de Cooperación, con AXI, que es un organismo público que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Oye, ya entendí la dependencia funcional, ¿no es cierto? Ya, a ver, entonces, fíjate en esa línea, pero ¿qué te garantiza el proceso de consolidación de una dependencia funcional? Ojo con lo que te digo, ¿qué te garantiza, no? Es decir, para eso hay funciones generales de la entidad y funciones específicas del órgano y de las unidades orgánicas. La pregunta es, esas funciones específicas, que son conjunto de acciones o actividades, ¿en qué instrumento de gestión técnico-normativo tienen que estar en la entidad? ¿Dónde? En el reglamento de organización y función. Por ejemplo, cuando la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que tiene dependencia funcional, por ejemplo, para los temas de proyectos de inversión pública, ¿con quién tiene dependencia funcional? ¿Con quién? Con la Dirección de Política de Inversión, del Viceministerio de Economía, del MEF. Entonces, cuando la Gerencia de Planificación y Presupuesto está formulando el conjunto de sus funciones específicas que van al ROF, ¿cuál es su marco referente? ¿Cuál es su insumo fundamental? Cuando tiene que escribir funciones específicas vinculadas a la planificación estratégica, funciones específicas vinculadas a la planificación, tendrá que revisar toda la normativa que ha producido ese plan. Cuando está escribiendo las funciones específicas de presupuesto, tendrá que revisar toda la normativa de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Va a tener que hacerla específica en función a la relación funcional respecto del MEF. Cuando escriba las funciones específicas del tema de cooperación, va a tener que revisar toda la normativa que corresponde, ¿ok?, en el tema de cooperación, en lo que ha escrito AXI. Entonces ahí se genera el efecto de primera articulación, el efecto bisagra. Por eso es cuando uno hace una consultoría, ustedes la van a hacer, ¿correcto? Por eso también estamos necesitando lo de ustedes, porque por ejemplo yo trabajo consultorías casi de manera permanente, y en la medida de que las personas se van integrando, mis alumnos se van incorporando a los equipos de consultoría. ¿Ya? ¿Por qué? Pero ahí se requiere bastante especialización. ¿Ya? Es más complejo que impartir un tema de clase. ¿Ya? Entonces, fíjate, a ver, te explicaba en lo siguiente. ¿Ya? Cuando uno revisa un ROF, yo comienzo a leer las funciones específicas de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, porque me han contratado para actualizar el ROF, lo comienzo a romper a pedacitos. Esto no sirve para nada, señor. O sea, tengo que hacer reingeniería y no mejora continua de la calidad. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque lo que está escrito como función específica es del año 1990, 92, 95. Oiga, señor, ¿usted ha leído toda la producción normativa de los entes rectores de los sistemas funcionales? No. ¿Cómo ejerce usted la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto?
sobre la base de las funciones específicas que están totalmente desactualizadas, que pertenecen a una etapa que casi es de más de 20 años. Las funciones específicas que determinan responsabilidad y competencia, ¿ok?, tienen que estar formuladas sobre la base de lo último respecto a lo que significa la producción normativa de los entes rectores, de los sistemas administrativos y de los sistemas funcionales. Si no, no vale para nada, ¿no es cierto? Y ese es el primer efecto bisagra. ¿Ya? Y el segundo efecto bisagra, o sea, las funciones específicas se escriben de manera general. Pero si usted quiere, a ver, en presupuesto nada más, ¿ya?, usted necesita formular el presupuesto institucional de apertura. ¿Bien? ¿Quién lo hace? La Gerencia de Planificación y Presupuesto, a través de la Subgerencia de Presupuesto. Usted, así como lo tiene que programar, formular, lo tiene que evaluar, ejecutar, modificar, y lo tiene que conciliar.